Qué placer saludarles en esta hora, deseando que las bendiciones del cielo nos acompañen en este día maravilloso, en esta clase titulada El presupuesto y su beneficio para el éxito de un grupo pequeño. Quisiera recordarles que este instructivo tiene la intención de guiarte para que al momento de aplicarlo podamos alcanzar los objetivos necesarios para que este seminario tenga la efectividad en la organización de un plan y de un presupuesto en el grupo pequeño. La primera diapositiva que vas a presentar tiene la intención de mostrar qué visión tenía Jesús respecto al presupuesto en el trabajo de la iglesia. Jesús les recomendó a los discípulos que tenían que realizar cálculos para poder hacer algún trabajo en la obra. Y fíjense lo que nos dice el Evangelio de Lucas, capítulo 14, versículo 28. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Entonces, acá queremos verificar que nuestros hermanos en el grupo pequeño logren hacer un trabajo de planificación y no trabajen a la deriva, porque hay muchos hermanos que tienen exceso de fe y entonces van a la reunión del grupo pequeño y no tienen una planificación a veces ni diaria, ni semanal, ni mensual y mucho menos trimestral. Entonces Jesús quería que nosotros, sus discípulos, aprendiéramos a planificar y a calcular los recursos que necesitamos nosotros para poder realizar una obra y, por supuesto, terminarla. Recordemos que la intención del plan de la escuela de discipulado es que a nivel de todo el territorio de la Unión Venezolana Occidental, nuestros grupos pequeños permanezcan por el resto de la historia del trabajo misionero de la Iglesia Adventista en nuestro territorio. Entonces, siguiendo el consejo de Jesús, necesitamos hacer un plan y, por supuesto, calcular, hacer un presupuesto de los gastos que se van a presentar en el trabajo misionero para que podamos tener éxito en esta labor. Ahora, ¿cuál fue la visión de Jesús respecto al trabajo de la iglesia? Miren lo que dice Lucas capítulo 2, versículo 49. Entonces, Él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me es menester estar? Recuerden que en este incidente los padres de Jesús se asustaron cuando ya tenían tiempo caminando, después de ir a visitar Jerusalén, y se les había extraviado Jesús. Ahora ellos regresan buscando a Jesús y me imagino que ellos presentan ante Jesús un reclamo. Y Jesús ante este reclamo simplemente le respondió que era necesario que él estuviera involucrado en los negocios de su Padre. Para Jesús, la organización y la iglesia es un negocio de Dios. Y entonces ese negocio está en manos de todo aquel que se involucra en la obra. Y para Jesucristo fue importante hacer el trabajo que correspondía en su iglesia. Entonces, Él nos deja un ejemplo a nosotros de que debemos ver también esta obra como un negocio particular de nuestro Dios. Ahora, en este negocio, ¿qué papel juega cada cristiano? Y es posiblemente la pregunta que te pueden hacer el día de la clase, el día que estés planificando dar la clase, algún hermano pueda tener también esa inquietud. ¿Cuál es nuestro papel en el negocio de nuestro Padre? Y fíjense lo que dice el apóstol Pablo en la carta de Gálatas, capítulo 4, versículo 8. Dice: así ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. Entonces, si Jesucristo estaba involucrado en la iglesia, en el negocio de su Padre, nosotros también recibimos como herencia este negocio. Ahora, si este es un negocio para Dios, nosotros necesitamos también hacer planes para hacer crecer este negocio y poder montar una sucursal que pueda crecer, que pueda establecerse y pueda ir fortaleciéndose para el crecimiento y para mantenerse
constante en el trabajo misionero y luego ese grupo pequeño pudiese llegar a convertirse también en una congregación de este negocio de nuestro Padre. Pero para que esto ocurra, entonces nosotros, si vemos esto como un negocio de Dios, deberíamos también invertir en el crecimiento de esta sucursal, porque este negocio de la iglesia es tuyo, este negocio también es mío. Nosotros no somos esclavos ni siervos en este negocio, nosotros somos hijos de Dios y debemos enamorarnos de la iglesia, porque esto es lo que va a hacer crecer la obra de nuestro Padre. Así que también debemos enamorarnos de los grupos pequeños, y es lo que queremos que usted como instructor logre hacer en esta clase cuando esté enseñando a cada miembro de su grupo pequeño, que ellos se sientan identificados con el grupo pequeño, porque el grupo pequeño es de ellos, desde el hermano de iglesia como también la persona que pueda visitarnos, el amigo que pueda visitarnos allí en el grupo pequeño, también es heredero de este negocio que es la iglesia, y necesitamos que ellos se sientan identificados con este negocio de Dios. Tenemos 3 pasos para alcanzar el éxito de nuestro grupo pequeño. El primero es la elaboración de un plan de trabajo. No podemos tener un grupo pequeño que no tenga una visión que perseguir, que no tenga un objetivo o una mira hacia dónde va a caminar el trabajo misionero en el grupo pequeño. El segundo es la elaboración de un presupuesto que nos permita ver con claridad cuáles son los gastos que vamos a tener, cuáles son las cosas en las que debemos invertir para que entonces el trabajo misionero de mi grupo pequeño tenga el éxito que nosotros esperamos. Y por último tenemos también la recolección de los recursos. La pregunta es de dónde van a salir esos recursos, pero debemos comenzar con lo que es el plan de trabajo. Vamos a concentrarnos en el plan de trabajo. ¿Qué va a llevar este plan de trabajo? Aquí tenemos un cuadro que nos permite ver una forma sencilla de cómo organizar el trabajo de nuestro grupo pequeño. Entonces, podíamos preguntarnos para hacer este plan, ¿qué cosa queremos hacer? ¿Dónde o qué lugar va a ser el sitio donde vamos a realizar la actividad? ¿Qué fecha es cuándo? ¿Qué fecha va a ser la que necesitamos apartar para hacer esta actividad? ¿Quién es el responsable y cuánto vamos a necesitar para realizar esta actividad? Entonces, este plan nos va a permitir ver cada actividad de forma clara y también ubicar cuáles son los recursos que necesitamos para suplir las necesidades. Aquí presentamos un plan sencillo de una semana de conferencias. Entonces, ¿dónde lo vamos a realizar? Bueno, en la casa de la hermana Juana, uno de los miembros del grupo pequeño. ¿En qué fecha? Del 2 al 7 de abril se va a estar realizando esta campaña. ¿Quién es el responsable? El anciano responsable del grupo pequeño. Acá colocamos a Pedro Pedres, que es el anciano responsable del grupo pequeño. ¿Cuáles son las cosas que necesitamos para la campaña? La compra o alquiler de una corneta. Necesitamos tener un sonido que pueda proyectar nuestros himnos, que pueda también colocar de forma audible si vamos a compartir un video. Sería bueno que nuestro grupo pequeño pueda comprar una corneta, pero supongamos que para la campaña podemos conseguirla o prestada o alquilada. Esto va a tener un gasto y por supuesto tenemos que colocarle una fecha para el día que necesitamos hacer el negocio para el alquiler o la compra. ¿Quién lo va a hacer? El tesorero. Ya tenemos 2 personas del grupo pequeño involucrados en este plan, que son Pedro Pedres y el tesorero. Tiene un costo de $130. Así tenemos comida para el predicador. ¿Dónde lo vamos a hacer? Bueno, va a ser donde la hermana Juana Pérez. El responsable de conseguir y recaudar la comida o el dinero, colocamos allá a Sutano, otro miembro más del grupo pequeño. Tenemos un regalo para el predicador en el grupo pequeño. ¿Quiénes son los responsables? Por supuesto, todos, pero tenemos al hermano Mengano, que se va a hacer responsable de conseguir $20 para el regalito que le vamos a dar o el estipendio que se le va a dar al predicador. Tenemos también una torta para compartir con las visitas el 6 de abril. Entonces tenemos allí a la hermana María, que va a hacer la torta y tiene un costo de $10, o ubicar por allí las
los ingredientes para hacer la torta. Esto daría un total de $180. Entonces usted se preguntará, pero mi grupo pequeño, ¿de dónde va a sacar ese dinero? La pregunta puede ser, ¿dónde buscar esos recursos? Porque el grupo pequeño no tiene recursos. Busquemos allí en el Evangelio según Marcos, capítulo 6, versículo 37, y fíjate lo que nos dice acá Marcos. Dice, respondiendo él les dijo, está hablando Jesucristo, dadle vosotros de comer. En este momento está la multitud frente a Jesús, está la reunión del grupo pequeño, se está terminando, pero entonces la gente tiene hambre y hay que resolver allí, pero allí estaba Dios. Había que buscar los recursos. ¿De dónde íbamos a sacar los recursos? Entonces los discípulos le respondieron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y le demos de comer. Ellos hicieron un diagnóstico de la situación y lo que tenían ellos eran 200 denarios. Sin embargo, podemos ver a Jesús que le dice, ¿qué tienen por allí? Y ellos sacaron allí 5 panes y 2 pececitos. Así que Jesús les mandó a sacar de lo que tenían para suplir la necesidad de la multitud. Y aunque era poco, en las manos de Jesús fue multiplicado y así los discípulos pudieron dar alimento a ese grupo pequeño. Entonces, nosotros tenemos que aprender 2 cosas acá. Nosotros, los miembros del grupo pequeño, somos quienes debemos invertir en el crecimiento de esta sucursal del reino de los cielos. Es necesario que seamos nosotros los que coloquemos allí el capital para que con nuestros recursos, con el paquete de harina, con la panelita, con el kilo de guayabas, hagamos el jugo, con la mora. Entonces estamos invirtiendo en el crecimiento, pero somos nosotros los responsables. No podemos decir, bueno, vamos a ubicar entonces allá al tesorero de la misión o de la unión para que nos dé los recursos. No, necesitamos nosotros invertir en el crecimiento de nuestro negocio, que es el grupo pequeño. La segunda cosa que podemos aprender acá es que Dios siempre multiplica los recursos. Si tenemos pocos, Dios siempre hace lo posible para que nuestros recursos puedan rendir y entonces de esta manera se puedan beneficiar nuestros grupos pequeños y todo aquel que nos visita. Dios hace el milagro frente a nosotros. Sin embargo, también hay otra alternativa. La iglesia local debe crear una partida en su distribución de las ofrendas para los grupos pequeños. De esta forma también la iglesia estará colocando un granito de arena para que entonces cuando se viene una campaña, cuando tenemos alguna necesidad, la iglesia local tiene para poder suministrar alguna ayuda a los grupos pequeños. Tengo la experiencia de un grupo pequeño en mi distrito que ha determinado que los días miércoles en la mañana van a trabajar para darle comida a algunos necesitados de la comunidad. Ellos recogen cada alimento en casa de algunos hermanos y con eso hacen una sopa, hacen alguna pasta y ellos están beneficiando desde hace ya 2 meses 34 personas necesitadas todos los miércoles. ¿De dónde nacen los recursos? Dios los multiplica porque ellos tienen la intención. Entonces, si usted tiene la intención y con lo que tiene sale adelante, Dios va a multiplicar esos recursos. Necesitamos que usted, querido maestro, le enseñe allí a su clase que necesitamos confiar en el poder de Dios y también en la provisión divina para suplir las necesidades en los grupos pequeños. La obra no debe detenerse. La sierva de Dios dice, si en realidad tenemos la verdad para los últimos días, esta debe ser llevada a cada nación, tribu, lengua y pueblo. Dentro de poco, los vivos y los muertos serán juzgados según sus obras, hechas en el cuerpo. Y la ley de Dios es la norma por medio de la que serán probados. Por lo tanto, ahora deben ser advertidos. La ley de Dios debe ser vindicada y puesta ante ellos como un espejo. Para llevar a cabo esta obra se necesitan recursos financieros. Sé que los tiempos son difíciles.
y que no hay mucho dinero, pero la verdad debe ser esparcida y el dinero necesario para extenderla debe ser colocado en la tesorería. Esto fue el Consejos para la Mayordomía Cristiana en la página 43. Necesitamos confiar, hermanos, nuestros recursos a la obra de Dios, porque tenemos que terminar la obra del Señor. Y el camino a seguir es el trabajo en los grupos pequeños. No podemos dudar, queridos hermanos, de que son los grupos pequeños la alternativa para terminar la obra. Por eso nuestra unión te está llamando y estamos agradecidos contigo porque estás caminando con nosotros en esta escuela de discipulado. Que Dios te bendiga.